Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? 21 personas. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, es lo único, ¿no? Les falta la cámara. 21 personas. ¿No pudieron entrar a la sala? ¿Alguien ha hecho algo en Discord? Prefiero 5 segundos. Les falta un tercio del salón. En el último laboratorio ayer, sí, ayer porque esto se supone que teníamos que entrar por Zoom y lo comentaron como por Discord de que se iba a realizar era por Meet, Ajá. pero a mí nunca me llegó la notificación. Miren, cuando quieran enviar una notificación, por favor, utilicen esto. @estudiante. Ahí les voy a enviar una. ¿Listo? O @fulano de tal. Es la parte más fácil. Si ya estuvieran matriculados en los cursos de laboratorio, ¿y ayer qué curso tuvieron? ¿Con el A o con el B? El martes con el B, profe. Con el B, ok. ¿Y ya hicieron los grupos de laboratorio? ¿Ya los formaron o cuándo los van a formar? No, pues el profe dijo que si nos conocíamos entre nosotros, que nos mandó un formulario y ahí llenáramos, pero que si no, él los formaba. Bueno, ¿y qué prefieren? ¿Hacerlo ustedes o esperar a que los hagan? O sea, no han interactuado entre ustedes. Ahí tienen los cosas para hablar, se pueden meter al pasillo, donde sea, y comiencen a charlar entre ustedes. O algo, porque si no se conocen. Así que les dejo un trabajo en grupo para que lo hagan. Que les colaboren lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, ahí cuántos están con cámara, 3 apenas. Grave. Bueno, cuando los hagan y se metan en los grupos, es muy fácil llegar y etiquetar también por grupos. O sea, no sé cuántos grupos vayan a hacer ustedes de laboratorio, pero supongamos que vayan a hacer, no sé, 4 grupos. Entonces empiezan a etiquetar grupo A1, A2, A3 y les va llegando de esas personas solamente. O si quiere hago un grupo más grande que tenga solamente grupo A y otro grupo B, pero no hace falta. Puede ser con estudiantes solamente. ¿Listo? Entonces, para que lo utilicen mejor. Ahí les llegó al celular la notificación, me imagino, a la persona que no le llegó ayer. Yo le tengo desactivadas las notificaciones de todo lo que ustedes hablen en esas cosas porque ahorita están calmados, pero a final de semestre, ya cuando estén trabajando en varias cosas, se vuelve una locura. Entonces, solamente cuando me etiqueten a mí es que me llega la notificación y les recomiendo que hagan lo mismo. Entonces, por eso es que muchas veces no se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando quieran hablar con el resto de compañeros, pues pónganle @estudiante o algo por el estilo. Ese chat supuestamente es para consultas a mí, no entre ustedes, pero bueno, úsenlo como quieran. Vale. ¿Revisaron el video? Sí, posición, de desplazamiento, distancia recorrida. Era lo que tenían que mirar. Entonces vamos a revisar un poquito el material. Venga, no se descuiden con lo de la cámara, o si no nos vamos a quedar todos ahí enfrascados en una cosita aparte y no nos vamos a volver a ver nunca más. Entonces, vale, ahí estamos todos. Denme un segundo. ¿Ya está viendo la pantalla? No, profe. O sea, Sí, ahora sí. están viendo en grande. Listo. Perfecto. De manera casi que voluntaria. ¿Qué opinan de la primera? Si se tiene un movimiento en una línea recta con una posición inicial igual a 0, su posición final es igual al desplazamiento.
Sí, profe. Sí, ¿cierto? Porque cuando nosotros Sí. llevamos el desplazamiento, nosotros siempre vamos a ver una clase de cosas como esta. Es decir, tenemos acá una posición, por ejemplo, en cualquier instante de tiempo que nosotros podemos escribir con ejes coordenados, ¿sí? Puede tener una componente en X, puede tener una componente en Y y puede tener una componente en Z, ¿vale? ¿Qué es X, Y, Z? Si es de posición y hay movimiento, normalmente esa X puede ser dependiente del tiempo. Lo mismo Y lo mismo Z. ¿De acuerdo? Quiere decir que cuando nosotros cogemos esa posición que depende del tiempo y la miramos, por ejemplo, derivándola, vamos a ver más adelante, es la velocidad instantánea. ¿Okay? La derivamos otra vez, entonces es la aceleración. Si nos da cero, entonces no hay aceleración. O sea, hay muchas consecuencias de escribir las ecuaciones de este tipo, de esta forma. Entonces, cuando nosotros cogemos esta posición, que es para cualquier instante de tiempo, y miramos cuál es la posición inicial, nos da también otro tipo de vector. ¿Ok? En todo el curso, y es como una nomenclatura bastante útil, estos sub cero me habla a mí de unas constantes, por así decirlo. Estos sub ceros no me van a depender del tiempo. Yo digo cuál es mi posición inicial de la vida. Pues, mi posición inicial seguramente apunta a un hospital, unas coordenadas que están en un hospital, o donde sea que haya nacido. Mi posición inicial esta mañana, en la cama, a menos que haya una fiesta o algo por el estilo, puede ser en otra parte, pero casi siempre la posición inicial usted la puede definir en lugares específicos, ¿listo? Y son constantes, o sea, no van a cambiar con respecto al tiempo. Es básicamente coger la ecuación de arriba y reemplazarla por un tiempo igual a cero, porque las ecuaciones, cuando usted las define, las ecuaciones de posición, usted las define con un eje de referencia temporal, y su referencia temporal casi siempre debe estar cuando comienza el movimiento. Bien, eso lo podemos ver en un ejercicio ahorita. Entonces, ya teniendo esos dos vectores de posición, nosotros podemos hablar del vector desplazamiento simplemente como la posición menos la posición inicial. ¿Okay? Yo creo que esto lo pueden haber visto en algunos libros de colegio, pero en algunos libros les gusta usar cosas como esta. R final menos R inicial, lo cual es un poquito feito. Colocarle el sub i, no se utiliza. ¿Okay? La R final siempre es una R que me depende a mí del tiempo, entonces yo puedo reemplazar mi posición final como 3 segundos, 5 segundos, etc. Entonces la parte de F sobra. Y el I, digamos que no es la notación científica adecuada. ¿Okay? La I se utiliza para otras cosas, se utiliza mejor el sub cero. Primero para darle característica de que es una constante y segundo de que ahí comienza el movimiento cuando el tiempo es igual a cero. O sea, ahí me están dando un pequeño dato de tiempo. Entonces la parte de abajo no se utiliza tanto. Entonces sí, si yo tengo este vector como cero, es un vector de ceros, mi posición inicial fue cero, pues simplemente la posición final es exactamente igual al desplazamiento. Estoy recogiendo una posición y le estoy restando un cero. Va exactamente igual. Entonces esta es verdadera. ¿Ok? ¿Qué opinan de la segunda? El desplazamiento solo está definida para la posición al finalizar el movimiento y la posición en el tiempo cero. Creo que se puede, digámoslo así, observar en cualquier tiempo, ¿no? En Con el cualquiera. 5, ¿Ok? en el En 6. cualquiera. Normalmente se puede escribir así, pero es que usted su tiempo cero lo define. Si yo digo quiero mirar mi desplazamiento entre 4 y 3 segundos, pues entonces su tiempo inicial, su tiempo cero sería el de 2 segundos y el tiempo final el de 4. Entonces, no está solamente definido. ¿Ok? Está definido para cualquier cambio temporal, cualquier delta de t. Cualquier delta de t. Vamos a verlo después. Ok. Tercero, la trayectoria y la distancia recorrida son el mismo concepto. ¿Qué opinan? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué los diferencia?
La trayectoria sería como esa, como si hablara de un dibujo que explica hacia dónde se mueve, digamos, ese cuerpo. Ujú. O sea, como el rastro que deja cada vez que él cambia de posición en dependencia del tiempo. Ok, perfecto. Tiene Está. mucha razón. Por ejemplo, yo aquí podría llegar y pensar en dos ubicaciones. ¿Listo? La UIS y el SENA. ¿Por qué no? Voy a caminar de uno al otro. Lo único que yo tendría que hacer es coger por aquí por la 27 y llego hasta Quebrada Seca, creo. No, hasta Quebrada Seca no, hasta la 14. Perdón, cruzo una cuadrita más y subo un poquito y ya llegué al SENA. Esa línea en azul que yo tengo acá, ¿qué es? La trayectoria. Trayectoria. Mi trayectoria. ¿Y qué sería sumar las longitudes de esas dos líneas? La distancia La recorrida, ¿no? distancia recorrida. Por eso es que, digamos, para sumar algunas clases de trayectoria son un poquito más complicados. No, creo que lo vamos a ahondar mucho en este curso, porque yo puedo llegar y tener una trayectoria de un ave o de algún otro animal que vuele, que vaya por encima de los edificios y él llegue y recorra ese tipo de trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, llegar y decir, bueno, es que esa trayectoria parece ser una trayectoria sinusoidal. Se la puedo modelar con una función trigonométrica o algo por el estilo. Y hablar de la distancia recorrida de esto ya requiere una integral de línea. O sea, tendría que literal integrar cada pedacito, cada segmento de esta línea, empezar a sumarlos, este pedacito, de una manera infinitesimal para saber cuánto es que mide esa línea. Ya no es tan sencillo como la trayectoria, que es simplemente dos líneas rectas, ¿no? Pero el concepto sigue siendo lo mismo. La trayectoria es lo que usted recorre, la trayectoria que usted va a recorrer en un eje coordenado, por ejemplo, el mapa, vámonos así, bien, el mapa que usted tuvo que recorrer sus indicaciones para llegar, y la sumatoria de esa longitud de línea es la distancia recorrida. Entonces son dos cosas un poco diferentes. Por ejemplo, un movimiento circular. Bien. ¿Qué tipo de trayectoria es? Una trayectoria circular. Se la puede llegar a describir fácilmente. Y cuando usted quiere mirar la distancia recorrida, pues usted simplemente suma perímetros del círculo. Supongamos que usted pasó 3 veces por el mismo punto, entonces usted dice, mi distancia recorrida pues es 3 veces el perímetro. Si empezó en un lado del círculo y terminó en el otro, pues entonces fue 3 veces el perímetro más medio círculo, o sea, medio perímetro. Y así, hay ejercicios que son más sencillos de sumar la distancia recorrida y otros que no tanto. Si yo les dijera a ustedes que hallen la distancia recorrida de una distancia sinusoidal, no hay más en hacer una integral de línea. Entonces tendrían que mirar un libro de cálculo 3, creo, que es donde se mira integrales de línea. Entonces no sé qué tan duchos estén en eso, cuando están viendo cálculo 1. ¿Ok? No es difícil, pero requiere que estén un poquito más adelante. Nada más. Vale. ¿Es posible que al analizar un movimiento obtengamos un desplazamiento igual a cero y una distancia recorrida diferente de cero? Sí, señor. ¿Cómo? Cuando la trayectoria vuelve hacia el mismo punto donde inició. Exacto. Podemos llegar y comenzar aquí un movimiento, recorrer una cierta trayectoria, cualquiera, y volver al mismo punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi posición final y mi posición inicial son exactamente las mismas. Empecé y terminé en el mismo punto que yo estaba haciendo, que yo estaba recorriendo. ¿Vale? ¿Puedo llegar a decir que el desplazamiento fue igual a cero? Sí. ¿Y la distancia recorrida? Claro, tendré que empezar a sumar todos y cada uno de los puntos de mi trayectoria y me voy a dar cuenta que puede ser incluso gigante. Pero mi desplazamiento fue el mismo. La gente que nace y muere en el mismo pueblo, si recorrió el mundo, puede llegar a tener una distancia recorrida gigante, pero su desplazamiento neto fue cero. No movió. Listo, está en el mismo píxel del mapa. Ok. Segundo, el recorrido que le toma a un objeto. Ahí falta algo. El tiempo que le toma a un objeto seguir una trayectoria afecta la distancia recorrida. No, señor. Por
son dos conceptos diferentes, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay un concepto que está con distancia recorrida sobre tiempo, que es una rapidez. O se puede llegar a mirar también un desplazamiento sobre tiempo, que de hecho es más asociado como una velocidad. Ahí vamos a mirar esos dos conceptos un poco. Bueno, no afecta absolutamente nada, se puede recorrer la distancia que tiene arriba, esta, en 10.000 años la puede recorrer en simplemente unos segundos y no me está afectando absolutamente nada. El tiempo no es una variable de las unidades de posición, de desplazamiento o de distancia recorrida, ¿vale? Pero cuando integramos el tiempo en esas cosas, en posición, en desplazamiento, en distancia recorrida, vamos escalando un poquito más y vamos a obtener cosas de velocidad, por ejemplo. Si volvemos a mirar con respecto al tiempo alguna de esas cosas de velocidad, entonces vamos a obtener aceleración. Cuando empezamos a mirar las cosas con respecto al tiempo, vamos a escalar desde posición a velocidad a aceleración. Pero la posición es una medida absoluta, no necesita nada más. No tiene nada que ver con el tiempo. Bueno, y no sé si ustedes saben cuáles de todas las trayectorias posibles vamos a analizar nosotros en Física 1. Hay una que no les puede escapar porque la dije como 10 veces. Trayectoria circular. Esa no le puedo olvidar. ¿Listo? Y no es la primera que vamos a analizar. Es muy útil. Muchas cosas en mecánica, en maquinarias, en lo que sea, tienen que utilizar movimiento circular. De hecho, todas las ingenierías casi que se basan en simetrías. Y la simetría circular es la simetría más clásica y más utilizada todavía. No se ha hecho un torno tridimensional o no es tan práctico en la industria un torno tridimensional como uno cilíndrico. O sea, que toda la simetría de un torno es circular. Okay, son varias cosas. Pero antes de eso, nosotros vamos a analizar los movimientos rectilíneos. Los movimientos rectilíneos son los que ocurren simplemente en una dimensión. En una línea recta nos vamos a desplazar izquierda o derecha, arriba o abajo. ¿Okay? Y de esos rectilíneos vamos a ver los que tengan aceleración constante o aceleración variable. Una vez los combinemos y digamos, bueno, es que en mi eje que va hacia el centro de la Tierra tenemos una aceleración constante, por ejemplo, la aceleración de la Tierra, y en cualquier otro eje, en cualquier otra dirección, es decir, hacia allá o hacia allá, vamos a tener una donde no hay aceleración, entonces vamos a tener movimiento parabólico. Que son los movimientos que ocurren en la Tierra. O sea, aquí tenemos movimiento o con una aceleración constante en una dirección o sin aceleración en todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito la generalización. Y básicamente esos tres son los que vamos a ver. Vamos a ver más. Bueno, hagamos este ejercicio rápidamente. Miren primero la ecuación que nosotros tenemos. De pronto aquí le ponen más detalle del suficiente, es decir, bueno, esto lo hice yo. Esta ecuación de posición me depende del tiempo, ¿sí? Lo puedo saber por la forma en la que está escrita, pero también lo puedo saber mirando la ecuación. Aquí está la dependencia temporal, este 2, y aquí también hay dependencia temporal. La de la izquierda tiene un término lineal y uno independiente, la de la derecha tiene uno cuadrático y uno independiente, falta el lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, con esa ecuación de posición, ¿cuál es la posición inicial de la partícula? ¿Cómo la responderían? Cero. Dándole al tiempo cero. Bueno, ¿la posición inicial es 0 o cuál es la respuesta? Porque ahora escuché 2. O sea, se le da al tiempo cero, o sea, se sustituye Ajá. cero. Nosotros estábamos hablando de un tiempo, mejor dicho, de una posición, está con R mayúscula. Bueno, de una posición inicial para este caso sería coger mi ecuación de posición y reemplazar con un tiempo igual a 0. ¿Listo? Si yo hago eso, el 2t se cancela, 2 por 0, 0, y me queda aquí un menos 5 en i. ¿Listo? También del otro lado el término cuadrático se me cancela.
Tengo un menos 3t cuadrado, eso me va a dar 0, y me queda un más 5j. Esa es la posición inicial del movimiento. Menos 5i más 5j. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, señor. Entonces ya tenemos la posición inicial de la partícula. Podemos calcularla para alguno de los dos tiempos. Puede ser para 5. Calculémosla para 5 solamente. Ok. Aquí tendríamos entonces 2 por 5 menos 5. Y este resultado va a ser el tiempo en i. La posición en i, perdón. Más menos 3 por 5 cuadrado más 5, y este resultado va para J. 5 en I y 17 en J. Ok, este me da 10 menos 5, 5, muy bien. 5 en I. Y este me da 25 por 3, me da 75. Menos 70. Ajá, menos 70. ¿Listo? Miren algo interesante, este término que tenemos acá crece linealmente. Es decir, yo puedo llegar a mirarlo en 10 segundos, ¿sí? 2 por 10 me da 20. Ok. Pero este término está creciendo cuadráticamente. Si yo lo miro en 10 segundos, tendría que elevar 10 al cuadrado. ¿Cierto? O sea, de ahí obtengo de una vez 100. Multiplicado por 3 tengo 300. Menos 300 más 5. 295. O sea, ya la posición está cambiando mucho más rápido que una lineal. Eso es la cuestión con los movimientos que son de ese tipo, que son movimientos parabólicos. Son movimientos que ocurren en tiempos mucho más cortos, tenemos movimientos mucho más rápidos. O sea, lo único que nos detiene a nosotros de no tener esos movimientos con esas velocidades tan increíbles aquí en la Tierra es el rozamiento del aire. Si yo describiera todos los movimientos como perfectos, como ideales, y vamos a ver esa clase de movimientos con el tiempo al cuadrado, cuando un objeto cae, por ejemplo. Un objeto cae y rápidamente su aceleración es de tipo cuadrática, su posición, perdón, es de tipo cuadrática. Quiere decir que en el primer instante del tiempo él puede recorrer, en el primer segundo él puede recorrer 1 metro, ¿de acuerdo? Pero en el siguiente segundo él va a recorrer 4 metros, en el siguiente segundo él va a recorrer 16 metros y así se va elevando mucho más rápido en intervalos de tiempo iguales, porque es un movimiento acelerado. Si no tuviéramos la atmósfera, cuando cae un objeto desde muy alta altura hasta el piso, sería algo salvaje. De hecho, es lo que ocurre con objetos que la resistencia al aire casi no les afecta, o que tienen mucha velocidad, como un meteorito. Un meteorito de resistencia al aire casi que no lo frena. Entonces, un meteorito de solamente 1 metro cúbico de masa hace un cráter que evapora, bueno, no evapora, destruye unas 8 cuadras a la redonda. Ahora, un meteorito de 50, 60 metros acaba una ciudad, y un meteorito de solo 1 kilómetro es un evento de extinción. Sí, eso es tierra y es pequeño, pero póngale las velocidades que tienen esos cuerpos al entrar a la Tierra y es terrible. Vale. Obtengamos esta ecuación, una ecuación de forma y que dependa de x. Es decir, acá tenemos una ecuación de r, de posición, que me dependa del tiempo. Ahora quiero una que me dependa de sus componentes. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguno tiene idea? Profe, despejamos de cada componente la t y ahí damos respuesta a dos variables x y y. Miren que la ecuación de R yo la podría llegar a escribir como lo siguiente. O sea, R es, sí, es posición, pero yo tengo las posiciones específicas, es decir, tengo que R
va a quedar un poco grande. R como vector me depende de sus componentes, es decir, me depende de su componente en X, que depende del tiempo, y su componente en Y, que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo su compañero es, pues cojamos la componente, puede ser la de Y o puede ser la de X, las dos dependen del tiempo, y despejamos de una de ellas el tiempo. Cuando lo reemplacemos en la otra, lo que yo reemplace desaparece. ¿De acuerdo? Siempre que vayamos a hacer álgebra en cualquier cosa, y yo tengo 3, 4 variables, la variable que yo despeje y vaya a reemplazar en las demás es la variable que va a desaparecer. Es la variable que a mí no me interesa obtener. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Siempre que yo despeje algo es porque a usted no le interesa obtenerlo. ¿Listo? Entonces, sí, podemos hacer eso y creo que la más sencilla sería la de X. Comenzar por ahí. Entonces, yo tenemos acá X igual a 2t menos 5. ¿Listo? ¿Puedo obtener el tiempo de una vez? Sería el equivalente a pasar este 5 a sumar. Así que me va a quedar X más 5. ¿Listo? Y luego el 2 que me acompaña al t, que está multiplicando, lo paso a dividir. X más 5 sobre 2. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hacemos con ese tiempo? Lo reemplazamos en Y directamente. Esta ecuación de Y. ¿Listo? Listo. ¿Sí entendieron la lógica? Ahí falta hacer unas cosas, pero esa es la lógica. Miren, las ecuaciones de X y de Y me dependen del tiempo. Cuando despejo el tiempo de una y reemplazo en la otra, ya tengo una ecuación de Y que me depende solamente de X. ¿Ok? Bueno. Voy a coger esta ecuación, me la voy a llevar para otro lado. Okay. Y voy a expandir este cuadrado. No me sirve así como está. Entonces, tendríamos Y igual a menos 3. Este 2 de hecho lo puedo sacar, ¿sí? Que es un 2 al cuadrado, es decir, lo puedo sacar como un 4. Ya, facilita un poco la vida. Todo lo que tengo que hacer es expandir este X más 5 al cuadrado. ¿Ustedes recuerdan la regla de ese binomio cuando te lo tenemos ahí? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, tendríamos x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 10, que tenemos 2 por 5, x, más 5 al cuadrado, 25. ¿Ok? Y más 5, que es mi término independiente. Yo podría no haberlo abierto, podría haberlo dejado así, pero yo lo quiero de manera polinómica. Quiero mirarlo. Digamos, si el número estuviera solamente con esto, podría pensarlo, pero es que este término, este 5 que tenemos acá, es el término independiente. Y aquí yo tengo la multiplicación de 25 por 3 cuartos y este 5 como términos independientes. Entonces necesito organizarlos al menos en un solo valor. ¿Vale? Entonces es conveniente. Bueno, aquí tendríamos menos 3 cuartos por x cuadrado. Aquí tendríamos menos 30 cuartos, que lo podemos reducir, de hecho, a 15 medios. ¿Sí? Para la siguiente línea, lo escribo un poco más sencillo. Por x, o sea, es multiplicar 10 por 3. ¿De acuerdo? Y más 3 por 25, 75 cuartos. ¿Lo puedo reducir a algo? Creo que no.
No sé. Desde 5 cuartos no, No, lo puedo no. reducir a nada. Ok. Ah, qué pena, aquí escribí más. Menos. Ok. Y más 5. ¿Listo? Ojo, hay que tener cuidado con estos menos. Mire que este menos me está... es decir, este menos es signo de 3 cuartos, ¿no? Y está multiplicando a 3 cosas positivas. Por lo tanto, ese menos va a hacer que todo lo que está dentro me va a quedar negativo. Entonces tengo las 3 cosas positivas, ahora las tengo negativas. ¿Listo? Ahora, ese... Menos 55 cuartos quedará parte. ¿cuál? A la última, sí, la última sí. Bueno, vamos a ver. Quedaría así, menos cuartos x más 15 medios, ay, perdón, más menos 15 cuartos. ¿Listo? Hay muchas cosas de esta ecuación que nosotros podemos llegar a mirar. Yo creo que las vamos a mirar un poco más adelante cuando las necesitemos realmente. Por ejemplo, este signo me da más información de la que usted se puede imaginar. No sé si alguno de ustedes recuerde o ya vio cálculo 1 y sepa exactamente por qué ese menos me da muchísima información. Porque implica hacia dónde abre la parábola. Ajá, ya sabemos que esa parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ok. Y este menos, este símbolo que tenemos, este número que tenemos aquí, ¿qué me implica? Que La, se desplaza hacia la derecha. El desplazamiento con respecto al El eje Y. el Al eje eje Y. Y. Ok, bueno, Al eje vamos a Y. hacer algo con estas cosas que acabamos de calcular y es graficarlo. ¿Listo? Al fin y al cabo aquí me dicen, ya tengo la ecuación de la forma y de x dependiente del tiempo, vamos a graficar esa trayectoria. Entonces para eso, denme un segundo. Ok, para eso podemos utilizar esta página, Wolfram. ¿Sí? No sé si la conozcan. Ok, yo aquí estoy viendo mi resultado. No sé si ustedes lo alcanzaron a copiar. Tendríamos, por ejemplo, menos 3 por x al cuadrado sobre 4. ¿Vale? Ese es el primer término. ¿Sí? Ahí lo tienen. Ok. Voy a escribir mi polinomio completo. Miren, vamos a hacerles aquí rápidamente. Miren que ahí, es decir, yo he visto cómo ustedes introducen esta clase de cosas en las páginas o en los software de gráficas o lo que sea, y lo introducen de una manera un poquito extraña. No sé por qué. Hay algo llamado, creo que es precesión, de operadores, ¿de acuerdo? Entonces hay operadores que tienen mayor fuerza que los demás, mucha mayor fuerza. Entonces, el operador que tiene mayor fuerza, mayor rango, por así decirlo, es este. Empieza con las potencias, ¿de acuerdo? Quiere decir que el computador, cuando recorra esto, lo primero que va a hacer es esta operación, el x al cuadrado. Luego sigue las multiplicaciones o las divisiones que tienen casi que el mismo rango, porque para él una división no es más sino la multiplicación por el inverso de un número. Entonces acá va a coger este resultado de x al cuadrado y lo va a multiplicar por 3. Y luego va a dividir, ya sea este o este, no importa, básicamente está multiplicando por 3 y por un cuarto. ¿Ok? Pero no Profesor, va a coger este 2 y lo va a dividir sobre 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero decirles. Señor, cuéntame. una duda. Por ejemplo, ¿cómo elevaríamos como a un cociente, como a 2 cuartos, digamos? Paréntesis. Ahí sí tiene que hacerlo paréntesis. Porque el 2 cuartos tiene una operación que tiene menor rango. O sea, si yo quisiera elevar a la 2 cuartos, tengo que usar paréntesis. Pero de resto no. ¿Listo? Lo digo porque he visto cosas como esta.
2 a la 3, algo así. ¿Listo? Como con tantas dudas. Es válido, pero no es necesario. Es necesario hacerlo así. Pero bueno, eso es pronto con práctica. Listo. Menos 15 medios. Menos 55 cuartos. ¿Ok? Ahí el programa me está interpretando eso como él quiera. Yo le puedo llegar a decirle a él realmente qué es lo que yo necesito y le digo, oiga, quiero que usted me obtenga una gráfica, por lo tanto lo utilizo la palabra graph o utilizo la palabra plot, que en inglés básicamente es lo mismo. Bueno, entonces si yo utilizo graph o plot, él me hace esta pequeña gráfica que yo tengo aquí. Bien, yo puedo llegar a tomar ese extracto de pantalla. Dame un segundo. Espera, acá. No. Me olvidó. Acá. Vale. ¿Qué es el resultado de la gráfica? ¿Listo? Y quiero hacer otra gráfica. La gráfica de lo que yo tenía al inicio, es decir, quiero hacer esta gráfica como la tenemos acá. Quiero decirle X es igual a esto y Y es igual a esto y hágame la gráfica. Él es un programa muy amplio, muy inteligente, me va a entender las dos cosas. Literal le puedo llegar a decir, hágame la gráfica de X igual a 2t menos 5, perdón, 2t menos 5 y la gráfica de y igual a menos 3 por t al cuadrado más 5. ¿Listo? Él me entiende que es una gráfica de tipo paramétrico, es decir, una gráfica que me depende, que es X, va a ser una ecuación que me depende del tiempo y Y una ecuación que me depende del tiempo. E internamente me va a hacer operaciones muy parecidas a las que nosotros tengamos. De pronto aquí los ejes él los cambia de la manera que mejor crea, pero podemos llegar a obtener esa gráfica también acá. Ahora viene la pregunta del siglo. Esas dos gráficas que estamos viendo en pantalla son de la misma función o no. Es decir, esta función que nosotros hallamos acá está bien, porque esta es la interpretación de las dos, de las de X y Y esta es la otra interpretación que él me dio, de simplemente utilizar esta ecuación. Yo sé que los ejes están un poquito diferentes, pero ¿son la misma gráfica o no? Pues parece que sí, profe. Parece que sí, Menos 5. solo que los ejes están muy diferentes, ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, no tiene el 0, pero por acá parece que cruza entre un valor entre menos 2 y menos 3, parece que es todo menos 2,5, es decir, la mitad de 5, y yo veo que aquí entre 5 y 0, pues por aquí estaría el 2,5, entonces está cumpliendo, ¿cierto? Que la parte más alta de la parábola, ¿en dónde creen que esté? ¿Qué valor? ¿Puede ser un 4, algo? ¿O un 5? Sí, de 9 medios. Depende. Y la otra. Ok, y está en menos 5. Está en menos 5 y en Y, por ahí en 5 o 4, algo. Por aquí está. Y en la otra, de pronto esa parte no se puede saber, pero sí se puede saber que el punto máximo de la gráfica está en 5. ¿Vale? Esta ecuación que ya no tiene el tiempo es la gráfica de trayectoria, porque es la única ecuación que yo puedo llegar a graficar en un eje coordenado X y Y. ¿Okay? Esta es la famosa gráfica, la famosa ecuación de trayectoria. Yo tengo aquí ecuaciones de posición para X y para Y que me dependen del tiempo, pero yo no puedo hablar de la trayectoria en un eje coordenado. Lo único es que cuando yo ya tengo la ecuación de trayectoria, pues yo ya no sé en qué tiempo específico va a estar en cada una de esas posiciones. ¿Vale? Es decir, yo puedo llegar a saber, ok, es una cuadrática, ahora hacia abajo, etcétera, pero yo no sé en 10 segundos en dónde va a estar, porque no tengo acceso a esa información, ya la perdí, ¿vale? Viendo la ecuación y viendo mi posición inicial, que era en menos 5x y 5y, la parte más alta, yo ya sé la posición inicial de la partícula. Es decir, mi posición inicial de la partícula es menos 5x y 5y. De hecho, aquí está. Aquí es donde comienza el movimiento.
y viendo la evolución temporal, que con respecto pasa el tiempo, esta va a tener un comportamiento de una X que va creciendo, ¿no? Por ejemplo, en 10 segundos, en 20 segundos, este número se vuelve más grande. Quiere decir que el movimiento en X es hacia la derecha. ¿Qué pasa con el movimiento en Y? Que este valor se vuelve cada vez más grande, pero negativo. ¿De acuerdo? Está a la izquierda de la recta numérica. Quiere decir que el movimiento en Y va hacia abajo. Así que el movimiento se vuelve hacia la derecha y hacia abajo. El cuerpo comienza acá y comienza a seguir esta trayectoria. Así, de esta manera. ¿De acuerdo? Comienza acá y comienza a seguir esta trayectoria de esta manera. ¿Listo? Buenas. Profe, Se cortó la ¿me llamada. puede repetir la última parte en cuanto a la posición, por favor? La última parte contra la posición. ¿Esta? O sea, la posición inicial, esta posición inicial. Sí, sí, Ah, bueno, mire, porque esta posición inicial nosotros la calculamos, ¿sí? Cuando reemplazamos en 0. Menos 5 en I y 5 en J. Esta es la trayectoria. Pero todo esto que tenemos aquí a la izquierda, todo esto, puedo llegar a hacer lo siguiente. Esto nunca existió. ¿De acuerdo? Nunca existió. ¿Por por qué? lo que calculamos. Porque, exacto, esta ecuación de trayectoria es solamente válida para cuando X es mayor que menos 5. Porque Ok, nosotros ya sí. sabemos, nosotros ya tenemos una ecuación que fue donde salió esta, en el cual le hallamos la posición inicial de la partícula. Y la posición inicial de la partícula para tiempo igual a 0 fue menos 5i y 5 en j. O sea que este punto específicamente es la Es posición donde inicial de la parte, sí. partícula. Ajá, este es el R0. ¿Listo? Y de ahí en adelante Sí, comienza a profe, moverse. ok. ¿Ya era eso? Sí, sí, señor, gracias. Sí, la parte de la izquierda simplemente no existe. Nunca existió. No es real. Ok. Podemos llegar a comprobar algunas cosas de estas. Por ejemplo, podemos hallar... bueno, es que aquí el inicio del movimiento coincidió con el máximo de la parábola, ¿no? ¿Ustedes saben cómo hallar el máximo o el mínimo de una función? Profe, una cosa, pero Señor. digamos en la ecuación que sacamos, que es menos 5 en I y más 5 en J, que usted dice que ahí es el tiempo de 0. Y pues partiendo de esa idea, ¿no sería que el máximo es 5? Porque es 5 en Y y ese es el punto máximo, pues mirando la gráfica. Sí es 5 en Y, pero en X es menos 5. Ah, por eso, pero el que usted había mencionado que cómo sacarlo, pues de ahí de la ecuación, ¿no? Sí, claro, pero podemos sacarlo de manera general. La podemos comprobar. O si quieres, vamos así, como ustedes quieran. Profesor, no entendí Ah, por qué no. no se toma lo de la izquierda. Ok, porque nosotros cuando definimos un eje temporal y decimos mi tiempo cero es este, literal, estamos definiendo el tiempo real como yo tengo la descripción de esta partícula desde este tiempo en adelante, ok, pero no sé qué pasó antes. Este movimiento podría haber sido parabólico, pero no sabemos exactamente desde dónde comenzó. Mejor dicho, esta clase de comportamiento que nosotros vemos acá es exactamente igual a cuando yo dejo caer un objeto desde una altura, ¿vale? Comienza moviéndose muy lentamente y conforme va pasando el tiempo comienza a acelerarse, a moverse mucho más rápidamente. Profe, una pregunta. Pero yo no puedo llegar a decir que la forma en la que llegó a esa altura también fue con un movimiento parabólico. Es decir, yo no puedo llegar a decir que un objeto lo lancé desde una mano hasta que alcanzó la altura máxima, perdió su velocidad y comenzó a caer, porque yo podría simplemente llevar el objeto hasta arriba y dejarlo caer. A la parte izquierda de la gráfica podría haber otro movimiento. Podría ser que él haya estado en esa posición siempre, por ejemplo. ¿De acuerdo? O puede ser que él se haya movido hacia arriba con un movimiento un poco más suave, más lineal. No lo conozco, no está definido. Solamente conozco cuando X es mayor que menos 5. De hecho, me imagino que en Wolfram, puedo revisar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor.
Mm. Sí, lo que no entiendo es acá por qué me está intentando. Vamos a ver si con el tiempo. Para tiempo mayor que cero. No, no me lo interpreta bien. Lástima. De pronto la otra ecuación que teníamos antes sí me la interpreta mejor. La paramétrica. La de la cuadrática. Sí, a esa sí la podría colocar simplemente. Bueno, ok, no me interpreta bien esa gráfica. Vale. Señor, ¿qué pregunta? Profe, pero entonces si decimos que la partícula, su posición inicial es el punto máximo, porque al graficarlo se grafica la parte de la izquierda. Bueno, porque el programa yo no le di la instrucción de que no lo hiciera. Eso es lo que intentaba hacer. Decirle Ah, ok. solamente para valores de x mayor que menos 5. O solamente para el tiempo mayor que cero. O solamente para tal cosa. Porque el programa yo le doy una ecuación matemática y la ecuación de una parábola no termina, ni empieza ni termina. Siempre va desde menos infinito, de hecho, siempre va desde menos infinito hasta menos infinito, por así decirlo. Pasa por algún valor fijo y se devuelve. O desde más infinito a infinito. Que esta parábola abriera hacia arriba, vendría desde el infinito, pasa por algún valor y vuelve otra vez al infinito. ¿Ok? Esta parábola empieza desde menos infinito, llega hasta cierto valor y vuelve otra vez a caer al infinito. Bueno, a menos infinito, en el eje Y. O podría ir de izquierda a derecha. Hay diferentes tipos de parábolas, pero tienen esa característica. Usted las puede restringir, por supuesto. Las puede restringir quitándole valores. Es lo que intentaba hacer en el Wolfram, pero no sé. Tocaría que revisen o revisamos y cuando alguien sepa me dice cómo restringir esas Sí, gráficas. sería entonces como si tuviéramos una raíz y tomáramos la parte positiva, algo así. Básicamente, me estoy tomando Ok. solamente la parte donde el movimiento existe, donde el movimiento es real. De pronto esta parte le... déjame ver una cosa. No sé si les parece que quedó muy feo. Mejor. Algo así. Sí, le entiendo, profe. Ok. ¿Listo? Solamente esa parte existe. Solamente existe la mitad de la parábola. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que dejemos así entonces. ¿Listo? Lo que quería hacer aquí era simplemente derivar esto con respecto al tiempo y igualarlo a cero, porque esa es la condición para hallar los mínimos y los máximos de una función. Y me tiene que dar igual a 5. O alcanzamos a hacerlo. Creo que sí, profe. Vamos a ver. Entonces, si yo cojo y derivo esta función de y con respecto a x e igualo a 0, es mi condición para hallar el máximo de la función. ¿Qué función voy a derivar? Es lo que voy a colocar arriba con respecto a qué la voy a derivar y lo que voy a colocar abajo. Porque hay funciones que podrían depender de muchas cosas. Podrían depender del ángulo, podrían depender del tiempo, podrían depender de n y cosas. Y en cada ejercicio vamos a derivar una cosa diferente. Entonces, cuando hacemos esta derivada, la misma regla, este 2 va a bajar. Así que me va a quedar aquí menos 6 cuartos. Es decir, 3 medios podemos poner. Sí, señor. Vamos 3 medios. Listo. De x, ¿ok? Menos, aquí no hay nada que hacer, esta x se me va a ir, me va a quedar solamente 15 medios. Listo, igual a 0. Perfecto. Como la tengo igual a 0, este menos 15 medios lo puedo pasar al otro lado a sumar. Entonces me quedaría menos, no sé por qué a veces pasa eso. Igual a 15 medios. Muy bien, yo ya tengo aquí este 3. Podría simplemente cancelarlo. Y tengo que mi respuesta es x igual a... Profe, pero ¿por qué lo igual a cero? ¿Cómo así? ¿Este pedazo? Que, Ah, o sea, ok. imagínese, Es que este concepto de derivar una función e igualar a 0 viene de la pendiente de la gráfica. No sé si ustedes lo conozcan.
Porque la derivada de una función es la pendiente de la gráfica. Y cuando yo lo igualo a 0, estoy hallando puntos donde la pendiente de la gráfica es igual a 0. Entonces yo podría, pensé que ustedes están viendo cálculo 2 ya, o cálculo, o sea, ¿no han visto pendientes de gráficas? Pregunto. Sí, ya. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo puedo llegar aquí a trazar una línea tangente que corte la gráfica solamente con un punto y esa es la pendiente. ¿De acuerdo? Aquí tiene una pendiente relativamente suave. Conforme yo me voy acercando al punto que está arriba, la pendiente empieza a volverse un poquito más suave, empieza a acostarse en el piso. Y si yo trazo pendientes en la parte más abajo, posiblemente la pendiente llegue a ser casi que una línea vertical. ¿Vale? Quiere decir que en muy pocas unidades de X va a avanzar muy rápido en Y. Lo que pasa cuando tengo un punto, de pronto lo voy a dibujar en la parte de la izquierda, me parece que tengo más espacio. Cuando yo dibujo esa pendiente o esa línea tangente en un punto como este, voy a obtener un valor de 0. ¿De acuerdo? Esa pendiente está completamente acostada. Esa línea que tengo ahí es un 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. al obtener este valor de 0, y ya que la derivada de una gráfica con respecto bueno, la derivada de una gráfica, perdón, me corresponde a esta pendiente, pues igualar esa derivada a 0 me va a dar este valor, este tipo de puntos. No quiere decir que sea un máximo o un mínimo necesariamente, también puede ser un punto de inflexión. O sea, un punto donde la concavidad cambia, porque esta gráfica podría sencillamente venir, voy a modificarlo un poco, y que haga algo por el estilo, ¿vale? Entonces no solamente me daría ese resultado ahí, ese 0, sino que me tendría que dar este. Entonces vamos a tener un máximo local que se llama y un mínimo local. Este máximo local y este mínimo local. Y esos dos valores deben estar del mismo resultado. Cuando yo derivo una cosa cuadrática, pues me aparece algo lineal, entonces voy a obtener solo uno, pero la única opción de que voy a obtener algo como este es un polinomio de grado 3, entonces voy a obtener al menos, cuando derivo, voy a obtener una cosa de orden 2. Como ustedes saben, cuando yo tengo algo de orden 2 y lo igualo a 0, obtengo una raíz, ¿no? Me aparecen dos raíces, o dos reales o una real, o las dos raíces son imaginarias. Entonces, ese ya es otro problema que vamos a mirar más adelante. ¿De acuerdo? Por ahora, esta derivada con respecto al tiempo igualada a 0 me da ese punto, solamente ese punto. Y bueno, esto es algo al cuadrado, así que no necesito preocuparme mucho por eso. Bueno, nada, de aquí solo me queda dividir este 15 por 3 y eso me da menos 5. ¿Ok? Que es la manera general como la podemos hacer. Aquí pues la posición inicial ya me la daba, ya sabía cuánto valía. ¿Alguna duda? ¿O ya le quedó claro? Buenas, que tengan la duda. Gente. ¿Qué se fueron? Profe, ¿puedes regresar a la otra página, por favor? Ajá. Los apuntes siempre están en el Discord. ¿Ya los revisaron? Sí, ok. No, por eso les digo. O sea, allá siempre están los apuntes. En la Discord hay una cosa ahí en varios que se llaman apuntes. Ahí están. Y hay una cosa llamada videos, donde están los videos. ¿Listo? Bueno, si no es más, me voy porque ya llega el otro docente. Uy, tardísimo, muchachos. Chao. Listo, Sí, profe, profe, gracias. muchas gracias. profe. No, gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien. Que tenga buen día. Muy amable, que tuvimos ustedes. Cosas raras.